Tema 9. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, primera parte. Comenzamos con las agresiones sexuales. El artículo 178.1 castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual al que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. El consentimiento debe ser claro. El bien jurídico protegido es la libertad sexual, la dignidad, la salud de la víctima y la propia libertad en sí. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo ha de ser necesariamente una persona viva, pues no son punibles estas conductas con cadáveres. Es posible la coautoría así como la cooperación necesaria. La acción consiste en atentar contra la libertad sexual de otro con violencia o intimidación y es necesario el animus libidinoso. Este animus, en principio, se presume en todo caso, de lo que se desprende que es suficiente con que el sujeto conozca que realiza un acto sexual sin consentimiento del sujeto pasivo. Los delitos contra la libertad sexual pueden cometerse en comisión por omisión, siempre que exista una persona garante que tenga el deber de impedir el delito. Se requiere que la agresión sexual se lleve a cabo con violencia o intimidación y la violencia es el empleo de la fuerza para doblegar la voluntad de la víctima e intimidación es psicológica y consiste en comunicar a la víctima un mal mediante palabras, gestos u otros procedimientos que despiertan en la persona un temor que hace doblegar su voluntad. La violencia es física y la intimidación es psíquica. El consentimiento, si se obtiene mediante violencia o intimidación, no es válido. Tampoco el otorgado por un menor de 16 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Resultan irrelevantes las relaciones anteriores entre el autor y el consentimiento prestado por la víctima en otras ocasiones. También es irrelevante la condición del sujeto pasivo, no importando que se trate de una prostituta o del propio cónyuge. Respecto a las formas de ejecución, el delito se consuma con la realización de los actos que el sujeto lleva a cabo sobre el cuerpo de la víctima con fines libidinosos. No es necesario que el sujeto consiga la satisfacción lúbrica o deseo sexual que perseguía. Es posible la tentativa cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la víctima, pero no consigue realizar los contactos que pretendía por impedírselo el sujeto pasivo con su resistencia o incluso por la intervención de terceros. Pasamos a la violación. Dispone el artículo 179 que cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación. La conducta ha de ser con violencia o intimidación y la pena es prisión de 4 a 12 años. Por miembro corporal ha de entenderse que han de permanecer al cuerpo humano del sujeto activo del delito, como pueden ser, por ejemplo, los dedos. El sujeto activo, en cuanto al acceso carnal y penetración bucal o anal, en principio parece que solo puede ser el varón. La mujer puede ser sujeto activo como cooperadora en la ejecución de los hechos y con la introducción de miembros corporales u objetos por la vía vaginal o anal. El sujeto pasivo, en todo caso, puede ser la mujer y el varón en el caso de penetración bucal o anal. No importa que se trate de una persona prostituida, de la persona con la que se convive o incluso la propia esposa. Por acceso carnal hay que entender la conjunción del miembro viril masculino a través de la vía vaginal. Es posible la tentativa que tendrá lugar cuando la resistencia de la víctima lleve al autor al abandono de la agresión. La violación existe aunque el acceso sea leve o breve. Por penetración bucal o anal hay que entender la introducción del miembro viril masculino por la boca o el ano. Para la consumación es suficiente la penetración parcial. En la violación bucal no es preciso para la consumación traspasar la línea de los dientes.
En cuanto a los supuestos agravados, se contempla en el artículo 180 que las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 2 a 8 años para las agresiones del artículo 178 y de 7 a 15 años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primero, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Para la consumación del delito, en este caso es suficiente con que uno de ellos realice directamente la conducta libidinosa, pudiendo intervenir los otros como cooperadores. Segundo, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Tercero, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad u otras circunstancias, salvo lo dispuesto en el artículo 181. Cuarto, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Quinto, cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de parentesco por ser ascendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines, o de una relación de superioridad respecto de la víctima. En este caso es necesario que el sujeto activo aproveche la situación especial que tiene respecto de la víctima. Sexto, cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. Por uso, la jurisprudencia entiende suficiente la simple exhibición. Se puede violar el principio non bis in idem, pues se está valorando dos veces la intimidación, en el tipo básico del artículo 178 y ahora en el artículo 180 para agravar la pena. En este caso, el uso debe significar algo más que la mera exhibición, como por ejemplo conectar una pistola cargada en el cuerpo de la víctima, un cuchillo, etc. Y séptimo, cuando la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas, etc. En cuanto a las concurrencias de circunstancias, las penas previstas en el artículo 180 se impondrán en su mitad superior si concurriesen dos o más de las anteriores circunstancias. Es posible un concurso con otros delitos, especialmente con el de lesiones, detenciones ilegales, amenazas o coacciones. Habrá concurso medial con detención ilegal cuando la privación de libertad se exceda del tiempo necesario para cometer el delito de agresión sexual. Se apreciará un concurso real de delitos cuando se realicen varios supuestos con la misma mujer. Continuamos de las agresiones sexuales a menores de 16 años. Dispone el artículo 181 que 1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. 2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades de agresión sexual descritas en el artículo 178, la pena es prisión de 5 a 10 años. En estos casos, valorando todas las circunstancias concurrentes, podrá imponerse la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando medie violencia o intimidación. 3. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las primeras vías. La pena es prisión de 6 a 12 años en los casos del apartado 1 y prisión de 10 a 15 años en los casos del apartado 2.
4. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. B. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. C. Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad y en todo caso cuando sea menor de 4 años. D. Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor aún sin convivencia. E. Cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima. F. Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 179 y 150. G. Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. H. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. Y 5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Establece el artículo 182 que 1. El que con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual aunque el autor no participe en ellos, la pena es prisión de 6 meses a 2 años. 2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de 16 años constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena es prisión de 1 a 3 años. Por su parte, dispone el artículo 183 que 1. El que a través de Internet, teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o comunicación contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, la pena es prisión de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses. La referencia al acercamiento se ha de entender como el desplazamiento de ambas partes o de una de ellas para contactar personalmente en algún lugar, es decir, el adulto consigue llegar a un acuerdo con el menor para reunirse con él. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 2. El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Por su parte, establece el artículo 183 bis que, salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 178, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física o psicológica. Y pasamos al acoso sexual. Comenzamos con la solicitud de favores de naturaleza sexual. Se castiga en el artículo 184.1 al que solicitare favores de naturaleza sexual
para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuado o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual. La pena es prisión de 6 a 12 meses o multa de 10 a 15 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio de 12 a 15 meses. Los requisitos que se exigen son: 1. Solicitar favores de naturaleza sexual. Puede ir desde un beso hasta las relaciones sexuales. El sujeto activo que lo solicita puede hacerlo para sí o para un tercero, quien incluso puede desconocer la conducta del sujeto activo. En cambio, si conoce la petición y hubo acuerdo entre ambos, los dos son coautores y también cabe la inducción y cooperación necesaria. 2. La solicitud ha de llevarse a cabo en el ámbito de relaciones laborales, docentes o de prestación de servicios. Dichas relaciones no han de ser esporádicas, pues se exige que sean continuadas o habituales. La solicitud ha de darse entre compañeros en nivel de puestos similares o distintos, siempre que el sujeto activo no se encuentre en situación de prevalimiento, aunque cabe la solicitud del inferior sobre el superior. Y 3. El comportamiento de solicitud ha de provocar en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, y para la perfección del delito es suficiente cualquiera de estas situaciones, aunque pueden concurrir las tres. El bien jurídico protegido es la libertad sexual y el sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera que se encuentre en una situación laboral, docente o de prestación de servicios. Y terminamos esta primera parte con el acoso sexual de prevalimiento. Se castiga en el artículo 184.2 si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas. La pena es prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 18 a 24 meses. Aquí no encajan supuestos en los que haya cesado la dependencia laboral o cuando el mal no tenga nada que ver con las expectativas de la referida relación. La consumación del delito tiene lugar en el momento en que llega a conocimiento de la víctima la petición sexual bajo el anuncio del mal. El sujeto debe actuar prevaliéndose de su superioridad y es difícil que se dé la tentativa, si bien cabría el caso de que la oferta se haga mediante una carta que finalmente no llega al sujeto pasivo. Recoge el artículo 184.3 que si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, la pena es prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 18 a 24 meses. Y por último, establece el artículo 184.4 que cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior.